Estaba en estos días observando a un evangelista que está predicando en la calle, es un evangelista callejero, y él está hablando acerca de Jesús y mostrando cómo recibir a Jesús definitivamente produce un cambio en la vida. Y resulta que una mujer de entre la multitud se le abalanza y empieza a atacar su predicación y a decirle: ¿cuál Dios? ¿Cuál Jesús? ¿Cómo vamos a creer en Dios? ¿Cómo va a decir usted ese mensaje si ese mensaje no tiene vigencia en este tiempo? Mire cómo estamos. ¿Dónde está Él cuando sufrimos, cuando nos pasa todo lo que nos pasa? Y empieza a decirle un sinnúmero de situaciones que ella estaba viviendo y que ¿dónde estaba Dios? Entonces el predicador le dice: mire, señora, el tener problemas en la vida, sufrimientos, luchas y dificultades, todos las tenemos. Todos los seres humanos, por el solo hecho de ser seres humanos, estamos en algún momento predispuestos y listos para padecer pérdidas, enfermedades, pérdida de seres queridos, pérdida de la familia, pérdida económica, sufrimiento, enfermedades. Esto le sucede a todos los seres humanos. La gran diferencia entre usted que tiene esos problemas y yo que estoy predicando el Evangelio es que yo le estoy hablando acerca de Jesús. Y lo que marca la diferencia es tener a Jesús en la vida. Cuando yo tengo a Jesús y padezco esos mismos sufrimientos que usted tiene y esas mismas quejas que usted tiene, yo sencillamente veo la vida desde otra óptica, porque a través de Jesús aprendo a descubrir el propósito de Dios para mi vida a través de todas esas situaciones duras y difíciles. Pero usted que no tiene a Dios ni tiene a Jesús, pues usted está en todo su derecho de expresar su agonía y su angustia porque usted está sola. Yo le invito a que reciba a Jesús y entonces descubrirá el propósito de Dios para su vida. Y eso es lo que marca la diferencia. Por eso el tema que quiero tratar hoy es gobernando desde las alturas. Con este pasaje que vamos a leer, Pablo le está transmitiendo a los efesios, una iglesia que él fundó allá en la capital de Asia, centro de la idolatría del mundo de aquel tiempo. Él funda una iglesia allí y les escribe a los hermanos de Éfeso. Y él desde allí menciona que Dios nos ha llamado y nos ha mostrado su propósito de gobernar desde las alturas. Es decir, es una asignación de parte de Dios que tenemos que ejercerla. Ahora, es posible que usted esté pasando en estos momentos por un problema muy difícil, una pérdida. Hace 2 semanas mi madre falleció, fue una pérdida muy sentida. He tenido algunas dificultades también en la vida, problemas, pero también he conocido mucha gente con problemas. Pero a lo largo de todos los años he visto cómo el propósito de Dios ha sido tan especial en cada momento, tanto de mi vida como en la vida de personas que saben tener a Jesús en su vida y han aprendido a ejercer la autoridad de Dios. Cuando estábamos en el Edén, fracasamos, perdimos todo. Perdimos autoridad, perdimos gobierno, perdimos relaciones, el pecado afectó todo. Perdimos también nuestra propia identidad. Pero cuando Jesús llega a nuestras vidas, Él cambia todo eso y Jesús nos salva, nos perdona, pero no nos llama a vivir una vida sencillamente religiosa y superficial, sino que Él nos lleva
a gobernar, a ejercer autoridad desde las alturas, los lugares celestiales. Y eso es lo que vamos a aprender de Pablo. Es posible que usted esté pasando por un problema muy difícil, una noticia trágica, una gran decisión, un historial de dolor seguramente. Pero vamos a aprender a ejercer autoridad en el nombre del Señor. Y hoy vamos a tomar y a ejercer esa autoridad sobre lo que sea en el nombre del Señor. Dice Pablo, toda la alabanza. ¿Qué hicimos ahora? Alabar a Dios. Toda la alabanza sea para Dios. Y eso es muy importante. Cuando nosotros vivimos nuestra vida sabiendo lo que somos y lo que hacemos y por qué lo hacemos, entendemos esta frase de Pablo, que toda la alabanza sea para Dios. Yo sé que algunas parejas aquí a lo mejor han tenido una cena romántica en un restaurante y después de estar en ese lugar lo que recuerdan es la música, los manteles, la comida, el lugar, las palabras que se dijeron. Pero hay otros que hacen lo mismo, pero después lo que recuerdan es que toda la alabanza y toda la gloria la dieron a Dios después de haber cenado y celebrado ese tipo de reunión. Cuando usted tiene un éxito empresarial, cuando usted logra algo en su vida, que toda la alabanza sea para Dios. ¿Cuál Dios? Porque hay muchos dioses. Dice el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está definido. Dios, el Padre de Jesús, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿Por qué? ¿Por qué nos ha bendecido? No dice que nos va a bendecir. Nos ha bendecido. O sea, usted ya tiene la bendición. Tiene un paquete de bendiciones. Y dice aquí que fuimos bendecidos porque estamos unidos, conectados. ¿A quién? A Cristo Jesús. Esa es la clave. Es la conexión. Cuando estamos conectados a Cristo, tenemos todo este potencial. Todo esto que dice, toda clase de bendiciones espirituales. Entonces yo podría preguntar en esta mañana, ¿cuántos de ustedes quieren ser bendecidos? ¿Y cuántos de ustedes ya fueron bendecidos? Eso marca la diferencia. Ya es ya. Ya lo tengo. ¿Y qué tengo? ¿Dónde descubro lo que tengo? En su palabra. Y cuando lo descubro, póngalo en acción. Y cuando usted lo pone en acción, cambia su vida y cambia su mundo. Cambia todo. Sigue diciendo Pablo, desde que me enteré de su profunda fe en el Señor, desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Eso es oración, oración. Les recuerdo constantemente en mis oraciones. Eso es tan importante. Les recuerdo en mis oraciones. Hoy vino aquí a visitarme unos amigos de hace muchos años. Levanten sus manos, por favor. Una parejita de Buenaventura. Muchos años sin verles. Y él viene y me dice, pastor, es que yo quiero en vida decirle algo. Me sorprendió cuando llegan esas palabras así como que se va uno poniendo pila, ¿no? Porque la gente agradece después de que se muere. Pero yo quiero reconocer, hermano, que yo soy lo que soy por haber conocido la palabra de Dios a través suyo.
Y usted ha sido una bendición para mi vida, para mi hogar, para mi familia. Eso es maravilloso. Y Pablo dice aquí que él constantemente le recordaba en sus oraciones. Y él decía: yo siempre oro por usted, pastor. Yo lo veo por las redes sociales, él no vive aquí, pero por las redes sociales ve los servicios y la predicación y dice: yo siempre oro, pero yo quería venir a saludarlo. Qué bonito que lo recuerden a uno en oración. Eso vale más que una ofrenda económica, aunque no sobra, sirve. Y dice: y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual. Sabiduría espiritual. Ustedes son muy sabios en lo material. Tan sabios que han sabido manejar sus negocios, la plata, y no están endeudados, gloria a Dios. Saben manejar todo, el hogar, los hijos, etcétera. Pero Pablo dice que les conceda sabiduría de arriba, espiritual, para no manejar las cosas en lo terrenal. Aquí abajo hay mucha sabiduría terrenal y la gente le busca atajos a todo. Pero dice Pablo: yo oro para que les dé sabiduría espiritual y percepción espiritual. Y la percepción es algo maravilloso que le permite anticiparse a acontecimientos trágicos y dolorosos, o a anticiparse a ver la bendición y lo que Dios va a hacer estableciendo el reino de Dios y la autoridad espiritual, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Conocer a Dios es posible. Es posible. Pido que les inunde de luz su corazón, porque es que nuestro corazón está inundado es de tinieblas, de oscuridad, de redes sociales falsas, de mensajes falsos, de mucha mentira que hemos recibido. Entonces nuestro corazón está inundado es de oscuridad, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo. Mire a la persona que está a su lado: pueblo santo. Y usted lo mira y dice: ¿santo? Sí. Y no lo creemos. El diablo le dice: no, ese es un miserable. Y así vivimos. Quienes son, oiga bien, mire lo que usted es. Si usted es pueblo de Dios, dice, es su rica y gloriosa herencia. Rica y gloriosa herencia. ¿Yo? Sí, pero hay que entenderlo espiritualmente. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza de su poder, del poder de Dios, no para allá. ¿Para quién? Para nosotros. Ese poder está a nuestra disposición. ¿Para quiénes? Para los que creemos en Él. ¿Cuántos creen en Él? Ahí está. Esa increíble grandeza del poder de Dios es para usted. Chévere. Es, oiga bien, el mismo gran poder
que levantó a Cristo de los muertos. Si usted y yo creemos en la resurrección del Señor, ¿cuál fue el poder que se levantó para hacerlo? El poder de Dios. Y si ese poder está a mi favor, es un poder de resurrección y vida. Y ese poder está en mí. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el diablo le dice, no, usted no puede. Y dice que no solamente ese poder levantó a Jesús de los muertos, sino que lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Lo entronó, lo sentó para recibir honra y gloria. Ahora, Cristo Jesús está por encima de todo, por encima de la enfermedad, por encima de los problemas físicos, económicos, por encima de la destrucción del hogar, por encima de lo que sea. Hay personas que en estos últimos días nos han estremecido con las noticias de muerte, de destrucción, de dolor. Pero en medio de eso, Dios ha levantado personas que antes de que sucedieran esas cosas, ya le había hablado de Jesús como la solución, pero no quiso. Pero si hubiera recibido a Jesús, serían otras las noticias. Ahora Cristo está muy por encima de todo. Sean gobernantes, sean autoridades, sean poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este, sino también en el mundo que vendrá, Jesús está por encima de todo. Él es la mejor palanca. Él es la mejor palanca. Yo he tenido la oportunidad de compartirle el evangelio a grandes personalidades de nuestro país. Y siempre les digo, Jesús está por encima de usted, pero usted es autoridad, pero Jesús está por encima de usted. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo la cabeza o cabeza de todas las cosas, para beneficio ¿de quién? De nosotros, la iglesia, su cuerpo. Entonces el gobierno de Dios, según Pablo aquí, significa que la voluntad de Dios es para ser ejecutada. La administración de Dios y el impacto y la influencia de Dios se ejerce y se debe ejercer a través de nosotros, porque podemos utilizar la autoridad de Dios. Así que nuestra misión aquí, donde Dios nos haya puesto, lo colocó en una empresa, lo colocó en una compañía, lo colocó en un puesto, una posición política, donde quiera que lo haya puesto. Usted y yo tenemos que establecer la influencia y la cultura del cielo, allí donde Dios nos ha puesto. Aquí en la tierra donde Dios nos haya puesto, vamos a establecer la influencia y la cultura del cielo, representando la naturaleza, los valores y la moral de Dios, porque este mundo cada día se desmorona más en los valores morales. Escuchaba a un muchacho en estos días que decía, yo recuerdo cuando era niño que mi mamá no me dejaba comprar ningún juego, que Celta, que esto, que aquello, y yo llegaba a la escuela y me hacían bullying todos mis amigos porque todos hablaban de los muñequitos y cosas, y pues mi mamá no me dejaba ver nada de esas cosas ni comprar, y pues yo me sentía como fuera del ambiente. Y mi madre me enseñaba que yo debía respetar las niñas, y yo cuando hacía respetar las niñas en el colegio me insultaban, y quien más me insultaban eran las mismas niñas.
porque ellas tenían un vocabulario terrible y entre más sucio era lo que se hablaba, se agradaban más. Entonces yo era un personaje de otro mundo. Y mi mamá me llevaba a la iglesia y yo escuchaba la palabra y mi mamá me advertía muchas cosas. Fui creciendo con mis amigos y fuimos creciendo y etcétera. Yo seguí siendo cristiano y no tenía acceso a muchas cosas porque pues mi mamá era muy estricta. Hoy, dice, después de muchos años, todos mis amigos, unos se suicidaron, otros se divorciaron, otros están en la cárcel, otros están en una situación terrible de drogas, otros en la cárcel. Y yo estoy en pie, tengo mi esposa, tengo mis hijos y doy gracias a Dios porque ahora entiendo que mi madre me llevó a conocer a Jesús y ahora entiendo el por qué. Y puedo enseñarle a mis hijos de una forma correcta el reino de Dios para ellos, sin legalismo, sin prohibiciones tontas, pero mostrándoles la esencia de la autoridad de Dios. Jesús dijo en una ocasión: yo pues les asigno a ustedes un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Fuimos llamados para reinar, pero no lo creemos. En una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos que los mandó a predicar, les dice: yo les doy a ustedes potestad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Nada. Sí, estamos inmersos en un mundo y en una cultura de brujería, de hechicería, de ocultismo, de cosas terribles. Pero el Señor, aunque nos envía como ovejas en medio de lobos, dice: nada os dañará. Así que podemos descubrir nuestro propósito manifestando ese poder sobrenatural de Dios en diferentes situaciones de nuestra vida cotidiana. Pero hay que entenderlo bien. 1 Corintios capítulo 2, verso 14, Pablo le escribe a los corintios y les dice: pero los que son espirituales, los que gobiernan en los lugares celestiales, los que quieren aprender a hacerle frente a los problemas de la vida en el poder de Dios, desde el punto de vista espiritual, porque desde el punto de vista terrenal hay otras formas: bala, machete, palo, golpes, maltrato, palabras. Pero desde el punto de vista celestial dice: los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Hay unas verdades, hay unas cosas lindas que Dios ha preparado, pero hay que conectarse. Todo les suena, ¿de qué manera? Ridículo. Y no pueden entenderlo. Es difícil. No, yo no puedo entender eso. Porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Entonces estoy pasando por un problema, una dificultad, como que hay estancamiento, como que hay bloqueos, como que ¿qué pasa? Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo me quiere decir? Tengo que ser espiritual y buscar conectarme hacia eso para ejercer el gobierno de Dios. Pero ¿cómo ejercer esta autoridad? Pastor, pero díganos cómo, arranquemos cómo. Salmo 27, verso 4 al 6. El salmista dice: el secreto para entrar a ejercer ese gobierno sobrenatural de Dios desde las alturas. David entra en la presencia de Dios y dice: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Y no está refiriéndose sencillamente a un lugar físico, lógico. Para él, construirle una casa al Señor y levantar un lugar para adorarle era muchísimo.
Él no entendía la dimensión nueva que el Señor iba a traer para el mundo. Adoradores que le adoren al Señor en espíritu y en verdad. Pero él decía, vivir en la intimidad del Señor, en la casa del Señor. A veces algunos de ustedes me invitan a almorzar a su casa y comparto en su casa y miro los decorados de su casa. Qué bonito estar en su casa. Chévere. Pero que vaya a vivir allí todos los días de mi vida es difícil. Coma y váyase. Pero el salmista dice, yo quiero vivir. Eso es intimidad, es un ambiente, es una relación. Y cuando entramos en esa relación entendemos lo que es espiritual. Y cuando entendemos lo que es espiritual, golpeamos al enemigo donde quiere bloquear. Y destapamos la bendición y establecemos el reino. Lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor. Deleitándome en la perfección. Eso es adoración. Eso es admiración. Deleitándome en la perfección del Señor. Oiga, qué cosa tan bonita es el Señor. ¿Cómo es Él? ¿Cómo habla Él? ¿Cómo actúa Él? ¿Cómo interviene Él? ¿Cómo es que Él hace lo que hace? Y meditando dentro de su templo, pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades. Me esconderá en su santuario. Me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Hay muchos que nos quieren destruir en la vida. Entonces, mantendré mi cabeza en alto, por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría. ¿Han oído los gritos del hijo de Diana? ¿Quién los ha oído por acá? Levanten la mano los que ya saben los gritos de los. Allá está el hijo de Diana atrás. Yo no sé por qué lo tienen atrás, amarrado o lo que sea. Él es feliz gritando así y uno se asusta. Pero aquí está, vean. Ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. Nuestra comunión e intimidad nos permite ejercer autoridad para establecer el reino de Dios. Es en esa intimidad donde nace la fuerza para hacerle frente a tantas cosas. El Salmo 25:14 dice así: el Señor es amigo de los que le temen. A ellos les enseña su pacto, su propósito, su plan. Él es amigo de los que le temen. Y tener a Dios de amigo es buenísimo. Así que en la medida que crece nuestra relación con Dios, en oración y en decisión, también crece nuestra influencia y nuestra autoridad a niveles que uno nunca se imagina. Entonces, cuando entramos en comunión con Dios, descubrimos cómo establecer el reino de Dios en todo lo que hacemos y no dejarnos dominar y arrasar por las mentiras del enemigo. Intimidad con Dios. Si no resolvemos ese problema número 1 de comunicación, bloqueado, mi hermano, bloqueado. No salga a la calle sin tener ese tiempo con Dios. Antiguamente había una propaganda muy famosa de una tarjeta de crédito, la American, creo, Express, que decía: nunca salgas a la calle sin ella. Sugestivo, ¿no? Y llegaba usted a la casa endeudado por todo lado y enredado. Pues nunca salgas de tu casa, de tu lugar secreto, sin orar. Y empape todo lo que haga en oración. Y empezará usted a ver resultados impresionantes. Pero el diablo quiere entorpecerle eso.
En segundo lugar, para ejercer esa autoridad, ese gobierno desde las alturas, hay que tener lo que Pablo decía, una percepción espiritual pero desarrollada. Entender por qué están sucediendo las cosas. No se ponga a pelear con el pastor, ni con la iglesia, ni con su esposa, ni con sus hijos. Métase con Dios. Yo he conocido grandes hombres de Dios que vino el cáncer y atacó su hija y se metieron en ayuno y en oración, en clamor, y no salgo de aquí hasta que esto, o un problema económico, lo que sea. Pero gente que se mete con Dios a fondo y logran victorias espirituales extraordinarias. Pero ¿qué es esto, mi hermano? Percibir en el ámbito espiritual es similar a ver con los ojos físicos. Los ojos físicos nos permiten saber hacia dónde va nuestra vida o hacia dónde van las personas, los carros, los letreros, los avisos, las señales. Pero la percepción espiritual me permite saber hacia dónde va Dios en el ámbito espiritual. Hacia dónde es que Dios nos quiere llevar con esta empresa, con este negocio, con esta iglesia. Y no me muevo por la percepción natural, sino por ejercer mis sentidos espirituales, no los naturales. Entonces, percibir espiritualmente nos permite ver más allá de lo que ven nuestros ojos físicos. Y cantamos muchas veces, no nos movemos por vista, sino por fe. Pero, ¿lo hacemos? Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, dice que hay algo en nuestra vida que nos impide que se desarrolle la percepción espiritual. Y es lo que Pablo dice, es vivir de una forma que lo bloquea y lo enreda. Cuando ustedes siguen los deseos de su naturaleza pecaminosa, dijo Pablo, cuando ustedes siguen esos deseos, los resultados son más claros, son más que claros. O sea, cuando no hay percepción espiritual, pues yo me meto en la percepción de lo físico. ¿Cuáles son los resultados? Dice inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de ira, de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones. ¿Qué más? Envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino. No entenderá lo que es gobernar desde las alturas. Si se mete por ese lado, pues mire lo que se recibe, lo que muchas personas reciben. Número 3. Sí, estamos en otra posición. Hemos sido bendecidos, pero ejerzamos lo que podemos hacer desde esa nueva posición que el Señor nos dio. La palabra nos dice que saber quién es Dios es importante, pero saber también quiénes somos nosotros para Dios es definitivo para ejercer autoridad espiritual. Mis hermanos, nuestra nación, nuestro país, nuestras ciudades, nuestras familias, nuestros hijos, ¿se los vamos a dejar al diablo o vamos a ejercer el gobierno de Dios? Entonces yo puedo ejercer autoridad espiritual para orar y proclamar y establecer el gobierno de Dios en la vida de ellos y no permitir que el enemigo se los lleve.
Pero mientras nosotros no aceptemos nuestra identidad y nuestra posición en Cristo, será muy difícil ejercer nuestra autoridad espiritual, todavía pidiendo que el Señor nos bendiga cuando Él ya nos bendijo con toda clase de bendición. Y una de ellas es la autoridad espiritual. Nuestra posición en Cristo, dice la palabra, que está por encima de todo gobierno y poder del enemigo. Y que Él no nos sentó en los lugares celestiales para que vivamos una vida inferior a la que Él diseñó para nosotros. No, Él diseñó un estilo de vida para su hogar, para su economía, para sus negocios, para sus hijos. Es tan bonito cuando uno ve a una persona que deja que eso fluya en su vida, pero el enemigo le dice todo lo contrario. Y esto opera desde los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir esto? De arriba para abajo. Es decir, que tiene su origen en el cielo. Lo que ocurre en los lugares celestiales se manifiesta o lo manifestamos aquí en la tierra. Tenemos autoridad para establecer el reino de Dios en nuestra economía, en todo. Y número 4, ¿cómo gobernar desde las alturas? Una vida de perdón exprés. A lo largo de los años he podido conversar con muchas personas y estas personas, muchas de ellas tienen mucho resentimiento, mucha rabia, mucho dolor, venganza, amarguras. No por un año, 30, 40, más de 50 años. ¿Cómo puede vivir una persona así? Jesús dijo que antes de que el sol se oculte allá en el horizonte, no se acueste resentido ni amargado. Perdone. Pero usted lleva 10 años así, 20 años así, 30 años así. Suelte, perdone. Perdónese a sí mismo también. Satanás lo acusa a uno. Usted ha hecho cosas terribles. ¿Cómo sería su vida si usted no hubiese hecho eso? Pero cuando usted no perdona, no tiene cómo establecer el gobierno de Dios en su vida. Y a lo mejor usted está maltratando a sus hijos como su papá lo maltrató a usted. Usted está tratando a su esposa como su papá trataba a su mamá. Y usted lo cree normal. Cuando usted empieza a tener percepción espiritual, descubre los lastres y la basura que viene por parte del linaje de su papá y de su mamá. Y ahora usted descubre que sus hijos han heredado ese lastre. Pero Jesús te bendijo en los lugares celestiales para que rompas y destruyas todas esas fortalezas. ¿Cómo? Perdonando. Y yo le hablo del perdón exprés. Ya, de una. Porque el perdón hace grande a una persona aún más que el éxito personal. Si usted viene acá y me dice, pastor, mire, yo he tenido éxito, me ha ido bien en la vida. Pero usted pone en la balanza su éxito y por el otro lado el perdón, y no ha soltado y no ha dejado ir eso. Pero si otro llega y dice, mire, yo aprendí a abrir mi corazón, a dejarme ministrar, aprendí con alguien a orar y perdonar a alguien que me lastimó tanto. Eso es más grande que el éxito económico. Por eso algo bonito que tenemos en la iglesia es la administración. Cuando usted habla con su discípulo
Y el discípulo habla con su orientador y abre su corazón para abrir y perdonar. Pablo dijo, Romanos 12, nunca devuelvan a nadie mal por mal. Esto es establecer el gobierno de Dios. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dale de comer. Si tienen sed, dale de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien.